hay varios temas de interés. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha, asambleísta? Lo escucho muy bien, Jimmy. Buenos días, un Perfecto. gusto estar en su programa. Gracias. Quisiera empezar por el segundo tema para que Noris y Omar puedan abordar con amplitud el primero. Eh, Entiendo que en su comisión se ha comenzado a analizar o ya están hablando de la necesidad de alguna normativa que proteja el espacio aéreo del país de la incursión de aeronaves de dudosa procedencia, porque aquí resulta que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no están autorizadas para derribarlas, ¿verdad? Si se presume que esa violación al espacio aéreo implica la posible presencia de una avioneta, por ejemplo, cargada de, más allá de que los radares ya no están, pues, ¿no? Cargada de drogas, no las pueden derribar porque va a ser un proceso terrible. Lo primero que pasará es que al oficial que dispuso que la derriben ya lo van a investigar. Dígame si es correcta la información y ustedes han detectado como comisión que esto hay que hacerlo. Efectivamente, Jimmy, en la comisión se está elaborando el informe para primer debate de la ley que controla y regula el tema del espacio aéreo. Esta es una de varias leyes que estamos en este momento con urgencia tratando en la comisión: la ley de inteligencia, ley de espacio aéreo, vigilancia privada, ley de riesgos, y estaremos con otras reformas al COESCOP también. Pero en el caso específico de su pregunta, el informe que está elaborando ya para primer debate establece claramente la posibilidad de que existan varias alertas a las aeronaves que puedan entrar en el espacio aéreo ecuatoriano, que no cumplan o que no respeten las alertas emitidas, sea por la Dirección de Aviación Civil en el caso de vuelos comerciales o en el caso de avionetas privadas, y en el caso de las Fuerzas Armadas también. La FAE tiene la posibilidad de generar estas alertas. Si no se logra tener una respuesta positiva, dice la norma, habrá ya como última medida disuasiva letal el hecho de poder derribar la aeronave, siempre y cuando exista una autorización directamente para el derribo de la aeronave, dice la norma, directamente por parte del presidente de la República. Tiene la última palabra. El Ministerio de Defensa hará la coordinación adecuada y en este sentido se establece ya esta reglamentación, esta regularización para proteger el espacio aéreo ecuatoriano y tener ya una herramienta que permita tener una defensa adecuada. Además, en esta misma norma se establece la posibilidad de decomiso o comiso de aeronaves. No solamente cuando hablo de aeronaves, no solo hablo de las aeronaves tripuladas, sino también de las no tripuladas, drones con capacidad de carga, etcétera, que puedan ser comisados luego de los operativos que haga la Fuerza Aérea Ecuatoriana o la Dirección de Aviación Civil, y que eso pueda ser puesto ya a órdenes de las Fuerzas Armadas para el uso inmediato. Y en el caso de que no se pueda utilizar, pues se procederá a la venta y esos dineros entrarán al erario nacional, e incluso muchos de esos dineros irán para poder financiar el Sistema Nacional de Radares y demás, ¿no? Entonces, es importante esta norma porque por primera vez en el Ecuador vamos a tener ya una reglamentación adecuada, una normativa adecuada que permita tener una defensa de nuestro espacio aéreo, sobre todo con este tema de las narcoavionetas, el tema de las pistas clandestinas, la coordinación con los GATS para poderlas cerrar, son quienes manejan el tema del Claro. uso del suelo, y estamos trabajando en ese sentido, Jimmy. Oiga, asambleísta, ¿y no le preocupa a usted, por ejemplo, que con esto de que dejan la decisión final, el botón rojo al presidente de la República, el presidente diga, ¿y por qué yo voy a involucrarme? Si yo no estoy ahí, a lo mejor yo estoy inaugurando una obra y me llama el ministro de Defensa, no sé cuál será la penúltima instancia, y dice, bueno, hay una aeronave sospechosa, autorícenos el derribo. Hay un Es un procedimiento, así tema es. sensible, ¿no? Así es. Digamos, en resumen, es esa la disposición de la norma, lo que estamos este momento debatiendo en la comisión, pero hay procedimiento interno dentro de la misma normativa que establece que hay un primer llamado, un segundo llamado, Ah, y ya, al ya, tercer ya. llamado existe un protocolo con el Ministerio de Defensa. Es el Ministerio Rector de Defensa el que establece esta situación,
y cuando ya está todo establecido dentro de los protocolos inmediatos que tienen que darse, pues inmediatamente el ministro de Defensa comunica al presidente a través de los canales que se tienen en este momento. Cuando es un tema de seguridad nacional, el presidente de la República puede estar inaugurando cualquier obra o puede estar, siempre está comunicado el presidente de la República, puede estar fuera del país, como es el caso ahora, siempre está comunicado y sobre la base del informe que le dé el ministro de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues tendrá la última palabra para dar el ok sobre el derribamiento de esa aeronave que luego de varios llamados no ha cumplido con los alertas que se han emitido de parte de las autoridades aeronáuticas y en este sentido tendrá la última palabra. Claro, es decir, ustedes están creando una norma que no existía, esa es la idea. Bueno, Omar y Noris, continúen. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Hola Omar, un gusto. ¿Cómo está? Doctor, mire, ayer en la Comisión de Desarrollo Económico llegaron distintas autoridades, pasó el ministro de Finanzas, la ministra de Gobierno, el director del SRI, entre otras autoridades, intentando justificar el por qué elevar al 15% al IVA. La ministra Palencia se fue diciendo, yo me voy tranquila porque sé que esos 3 puntos los van a subir. Así lo dijo, así lo dijo. Estoy totalmente segura que esos 3 puntos van a subir. Ustedes la van a subir. La pregunta es, dentro de la Comisión de Seguridad, ustedes han hecho convocatorias a las autoridades. ¿Hay una idea de cuánto es el presupuesto de esta guerra contra el narcotráfico? La respuesta es contundente, Omar. No, no tenemos. Y de hecho ayer también la ministra y el comandante general de la policía acudieron a la rendición de cuentas semestral que establece el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública y del Estado, de la gestión del Ministerio del Interior y de la Comandancia de la Policía. Pudimos ver varios temas que nos asustan en realidad, y permítame solamente una digresión antes de contestar su pregunta. Fíjese usted que hasta el mes de noviembre, antes del noviembre 23 que asumió la ministra el cargo, la ejecución presupuestaria en inversión del Ministerio del Interior era apenas del 14%. 14%. ¿Cómo podemos hablar de seguridad en el Estado, en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando tan solo el 14% se ha invertido? Y no es un tema de leyes de contratación pública, no es un tema de la normativa, no, es un tema de voluntad política, planificación y estrategia que a todas luces en el gobierno de Guillermo Lasso no existió, y de eso tendrá que responder el exministro Zapata, que está enjuiciado políticamente en la Asamblea. Pero pasando a su pregunta, Omar, no, definitivamente no. El Plan Fénix no ha sido expuesto a detalle en la Asamblea. Ayer tuvimos un esbozo sobre el tema del Plan Fénix y como la sesión fue catalogada como reservada, no puedo dar detalles por mandato legal. Sin embargo, lo que sí puedo decir es lo que no se dio. Y lo que no se dio fue precisamente el presupuesto. Exigimos y pedimos a la ministra y al comandante de la policía que para poder tomar decisiones en la Asamblea, no solamente en el tema tributario, no solamente en el tema de reformas que en este momento den más ingresos al Estado, sino también en acoplar las normativas en materia de seguridad ciudadana a lo que está haciendo el gobierno en materia del Plan Fénix. Necesitamos conocer con más detalle en una sesión reservada el tema del Plan Fénix. Yo no me canso de pedir aquello. Ayer la ministra tuvo la receptibilidad, debo reconocerlo, de haber establecido que en los próximos días vamos a tener esa reunión y sobre todo el presupuesto para saber si los 1.020 millones de dólares que dice el ministro de Finanzas que se necesitan para poder financiar el tema de esta guerra contra el terrorismo, ¿en qué se va a gastar? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero tenemos información contradictoria, la comunicación en el gobierno, y eso fue una de las cosas que le dije ayer a la ministra, la comunicación en el gobierno a veces es equivocada y errónea y difusa y confusa. El ministro de Finanzas dice que parte del financiamiento con el incremento del IVA servirá para poder cubrir a proveedores del Estado y también quedar bien con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional. Háblennos claro para poder tomar una decisión en el Parlamento. Nosotros estamos abiertos a ponernos sobre la mesa a ver alternativas para el tema del financiamiento del déficit fiscal que en este momento existe, que está en cerca de 6.000 millones de dólares, 6 puntos del PIB. Y adicionalmente también financiar el tema de la guerra contra el terrorismo. Pero háblenos claros, si no hay un presupuesto, si no sabemos en qué se va a gastar el dinero, ¿cómo nos van a convencer a los asambleístas en el sentido claro político? ¿Cómo nos van a convencer de llegar a incrementar el IVA
en 3 puntos. Hay otras alternativas, creemos que el IVA es el último recurso. Nosotros, yo particularmente, lo hablo a título personal, no estoy de acuerdo con el incremento del IVA en 3 puntos, porque eso afecta directamente al órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, y en las circunstancias actuales. Luego de haber pasado una pandemia, un paros, haber pasado el tema de la criminalidad que estamos viviendo, nuestros niños una semana metidos en las casas y los padres dejando de ir a trabajar para cuidarlos, y encima de eso vamos a tener que pagar 3% más en todos los bienes y servicios. Y no me vengan a decir de que el tema de los bienes de primera necesidad no se grava. No, hay una onda expansiva de especulación que se va a dar. Es igual que el incremento de la gasolina. Así que en ese sentido nosotros sí pedimos que el gobierno nacional nos dé un presupuesto que nos diga exactamente en qué se quiere gastar. Pero es tan secreto el Plan Fénix que, insisto, ayer la ministra tampoco fue capaz de darnos un presupuesto en ese sentido, solamente las malas noticias de lo que no se gastó. Ahora, doctor, pero sí está consciente, y por lo menos eso es lo que se percibe, que el gobierno no tiene confianza en las otras, por más que haya un acuerdo legislativo, no tiene confianza de divulgar la información de inteligencia. Por ejemplo, acá en Guayaquil no se lo convoca al alcalde porque dicen que son temas secretos. O sea, imagínense, si al alcalde de la ciudad, una de las ciudades en donde más violencia hay, no se lo quiere invitar porque dice que son cosas secretas las que se habla, ¿por qué cree que le van a ustedes divulgar si tampoco siento que haya mucha confianza? Ayer le fue tirando una advertencia / amenaza a los asambleístas al cerrar su intervención en la Comisión de Desarrollo Económico. Por eso le digo, a lo mejor no se los quieren compartir, que es otra cosa. Bueno, en la Comisión de Seguridad no hubo tal advertencia ni amenaza, más bien hubo un ambiente de cordialidad, a pesar de haber sido nosotros muy críticos con el tema de la ministra. Yo se lo he reiterado, no es un tema personal, es un tema de gestión, es un tema de resultados, y lo que no se comunica no existe. Pues si no sabemos qué está haciendo el Ministerio del Interior, pues es lógico que se entendería que no está haciendo absolutamente nada y que no pasa nada en el país y que la inseguridad sigue. Pero es necesario que tengamos canales de comunicación, y el gobierno no está teniendo un adecuado canal de comunicación con la Asamblea, al menos con la Comisión de Seguridad, o hablo de mi parte. Yo he exigido a la presidenta de la Comisión que incluso tengamos un equipo de policías asignados por la Comandancia General de la Policía, que sea un ente de enlace, asesor, que dé el acompañamiento a la Comisión para estar permanentemente comunicados con el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía, pero nada de eso todavía se ha dado. En la Comisión de Desarrollo Económico, efectivamente, ante cámaras, porque en la sesión de la Comisión de Seguridad no hubo cámaras por ser reservada, ¿ya? En la Comisión de Desarrollo Económico, donde sí hubo cámaras, ahí sí hubo esta advertencia. Pero también hubo la reacción de nuestro compañero Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión, a pedirle un poco de respeto también a la ministra del Interior y al ministro de Finanzas, en el caso de establecer advertencias o ponerse en esas posiciones beligerantes en una mesa legislativa. Así no van a conseguir los votos que se necesitan en la Asamblea. Y tenemos que abrir el espacio para poder conocer este tema, y si no lo quieren hacer por falta de confianza, lo van a tener que hacer por la fuerza de la ley. Nosotros vamos a pedir y exigir dentro de la comisión, no solamente que la comisión de manera reservada como ayer se conozca el tema a detalle del Plan Fénix, sino también el pleno de la Asamblea. Es necesario que, incluso si el propio presidente de la República tiene que llegar al pleno de la Asamblea a darnos a conocer y decir: yo soy el comandante de esta guerra, necesito de su apoyo por esto, necesito tanta plata porque necesito tanta gente, pues que venga. Pero no podemos estarnos enterando por los medios de comunicación o por, a veces, incluso declaraciones desatinadas de los ministros, que confunden el tema del objetivo fundamental de tener este momento recursos con pagar a proveedores o quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Esas son las cosas que nos preocupan. Nosotros sí hemos planteado alternativas que son plenamente viables. Alce el ISD a 5%, tiene $250 millones mañana. Emita un tema de la exoneración, revise la exoneración del tema del impuesto a la renta y ponga un anticipo al pago del impuesto a la renta a las grandes empresas, tiene liquidez mañana. Establezca un tema de una contribución especial a la banca y a las telefónicas, tiene liquidez mañana. Es decir, no podemos, y cobre las deudas, además, cobre las deudas a las grandes empresas y genere un acuerdo de pago, aproveche la ley y genere un acuerdo de pago, purga de mora se llama en el IES. Aplique eso, establezca que se le va a perdonar multas e intereses, pero sobre todo un plan de pagos de la deuda que tienen con el SRI. Tiene plata mañana. Por lo tanto, alternativas existen, pero es necesario que nos sentemos en la mesa con claridad, Omar.
Doctor Berresueta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Qué otras cosas hay pendientes dentro de esta comisión? Está la ley de inteligencia y también hay un veto a la ley de empresas de seguridad privadas y vigilancia. En el tema de la ley de inteligencia específicamente, ¿se va a retomar? ¿Lo han revisado? Sí, Noris, buenos días. Efectivamente, en la comisión está la ley de inteligencia. Ayer, precisamente en la tarde, tuvimos una sesión de la comisión donde recibimos los criterios de expertos del Ministerio del Interior, de la Secretaría Nacional de Personas Privadas de Libertad, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, etcétera. Creo que es importante que el punto medular de la ley de inteligencia tenga dos aspectos fundamentales. El primero, que es la coordinación, que se establezca institucionalmente. La coordinación, nosotros lo hemos dicho durante la campaña electoral, lo hemos dicho al inicio de la Asamblea y lo volvemos a decir ahora en la Comisión. Es necesario que los planes de gobierno que fueron exitosos, que nos llevaron a tener al Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina, se hagan ley, y en este caso es el tema del Plan Nacional de Recompensas. Es decir, que podamos tener un fondo específico que se establezca en la ley para comprar información. El tema de la previsión en seguridad implica de que estemos un paso adelante de la delincuencia, tengamos fuentes de información adecuada, pero eso no hay otra forma de obtenerla si no es pagando. Y por lo tanto se necesita tener un fondo específico de inteligencia para que el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Inteligencia puedan hacer uso de este fondo de manera coordinada, adecuada, con informes a la Contraloría, etcétera, que puedan luego ser revisados. Y adicionalmente el tema de la coordinación, la institucionalización para fortalecer la fuente de inteligencia de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional con la coordinación del CIES y sobre todo el tema de fuentes humanas y descentralizar la inteligencia a través de los comandos de policía y las fuerzas acantonadas en cada una de las provincias. Y en el caso también del veto, contestando a su pregunta, Noris, el veto que se ha presentado a la ley de empresas de seguridad privada son más temas de forma las que ha enviado el presidente de la República. Yo creo que la comisión ayer se allanó a los planteamientos del presidente y creo que el pleno también se allanará porque son más temas de forma que de fondo. ¿Y qué implicaría ya luego en la aplicabilidad? Para que la gente nos entienda, ¿qué implicaría que ya esta ley entre en vigencia una vez pasado todo lo del veto y aprobado por la Asamblea? Es un tema procedimental sobre la base de lo que establece la Constitución. Ya aprobamos nosotros en la Asamblea, se envió al presidente de la República la ley de vigilancia y seguridad privada. El presidente ha revisado la ley, ha hecho observaciones de forma, las ha enviado a la Asamblea. Nosotros la estamos revisando y ahora el Pleno tiene que o ratificarse en el texto o allanarse al veto del presidente. Creo que como son temas de forma, seguramente se allanará, se necesita 70 votos y este momento luego de aquello ya pasa a su publicación, pasa nuevamente al Ejecutivo para que se ordene la publicación en el registro oficial. Hay una ley de vigilancia y seguridad privada que faculta el apoyo complementario del personal de seguridad privada que pueda dar apoyo a la Policía Nacional, que puedan incluso hacer uso de su arma de dotación en un hecho y un evento específico dentro de las funciones que realizan todos los días y evidentemente generar una articulación con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y un trabajo complementario en seguridad. Asambleísta, ¿esta ley de inteligencia es necesaria y no hay otra forma de lo que se quiera hacer a través de esta ley implementarlo? Le pregunto porque aquí hemos dicho mucho, Ecuador es un país que tiene muchísimas leyes y hay muchos expertos que dicen no pasa a veces por las leyes, no pasa por crear más leyes. Creo que son actualizaciones que son importantes hacer. Le voy a poner un ejemplo. La ley de uso de armas, por ejemplo, armas y municiones, la última actualización que tiene esta ley, que también estamos tratando ya en la Asamblea, de hecho se debatió ya, pasó el primer debate esta semana, data de 1980. En el caso de la ley de inteligencia tenemos algunas normas caducas que datan de más de una década. Hay que actualizar sobre todo, pero lamentablemente una de las cosas que no existen en la ley es este fortalecimiento institucional y el tema de los fondos que son necesarios, y eso tiene que ser por ley. Así que son reformas puntuales que ayudan a incrementar el fortalecimiento institucional en materia de seguridad, que vienen ya del periodo anterior, pero que le hemos dado ya el tratamiento adecuado para que salgan unas buenas leyes
y estamos haciendo un trabajo rápido, eficiente y sobre todo consciente en la comisión para que estas leyes puedan aportar a la seguridad ciudadana. Pero insisto, necesitamos también saber que si dentro del Plan Fénix lo que estamos haciendo está bien hecho, si Claro, no va cuadra. en contra de los objetivos del plan. Pero como no conocemos el plan a detalle, estamos ahí un poco trabajando o navegando o volando al ojo, como se dice, con instrumentos. Pero la ventaja es que llamamos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, siempre a la comisión para que nos comenten si lo estamos haciendo dentro de la planificación operativa táctica que ellos están teniendo, y hasta el momento hemos tenido un buen resultado. Ya. Y la última pregunta, el SNAI. Ustedes con estas comparecencias que han tenido con los ministros y algunas personas expertas, ya vamos a quitar el tema del tiempo, ¿qué No me censure, respuesta? pues. No, ya estamos en eso. ¿Qué respuestas han tenido sobre el SNAI, que es una isla independiente? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál ha sido un poco el feedback que han tenido de las autoridades? Mire, ayer en la comparecencia con la ministra se quedó en evidencia de que el SNAI es un alma libre, que el Ministerio del Interior no tiene injerencia en el SNAI, que el Ministerio de Gobierno no tiene injerencia en el SNAI. Bueno, entonces, ¿quién tiene injerencia sobre el SNAI? La solución es sumamente sencilla luego de ver toda esta situación de descalabro institucional que nadie sabe exactamente qué hace el SNAI, ¿no? Si es que realmente tenemos deficiencia en eso. El tema pasa porque en la ley que reformó varios cuerpos legales del año pasado, entre ellos el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza, se establece también que el Ejecutivo, cree un ente con un rango de ministerio para el manejo de los centros de rehabilitación social. Se lo dijimos ayer a la ministra, causó asombro en algunos de las personas de su equipo. Ahí está la ley, está aprobada. El Ejecutivo tiene que tomar la ley, crear un ministerio que regule las cárceles, sea Ministerio de Justicia, Ministerio de Rehabilitación Social, como le quiera llamar, pero es necesario hacerlo. Y está por mandato legal. Si no se genera un ente que dé rectoría en política pública en materia de rehabilitación social, va a pasar lo que pasa. Todo el mundo se tira la pelota, nadie sabe qué es lo que hace el uno, qué hace el otro. Hay que poner orden. El orden que desarmaron en el 2018 cuando le quitaron $3.000 millones a la seguridad en el gobierno de Lenín Moreno, y además eliminaron el Ministerio de Justicia y otras entidades estatales. Hay que volverle a dar orden, y en eso estamos empeñados. Y creo que el SNAI en este momento tiene que dejar de ser un servicio que tiene menos atribuciones que una tenencia política y ser un ministerio, y que sea parte del gabinete de seguridad con responsabilidades políticas, con atribuciones y presupuesto y con una política pública bien definida. Bien, muchas gracias, asambleísta doctor Leonardo B. Resueta, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Un buen día, doctor, un abrazo. Gracias, Jimmy, un abrazo, un buen día para todos. Bueno.